Okay, Humash para el día jueves, Parashat Beshalach. Vayavo Elima Vesham Shtem Esrei Einot Mayim Veshivim Tmarim Vayachanu Sham Alamayim. El pueblo judío llegó a Elim y ahí habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras datileras. Allí acamparon junto a las aguas. En otras palabras, ayer vimos que después de cruzar el mar, llegaron a un sitio que se llamaba Mará. O sea, desde el Yam Suf, desde el mar, fueron a Mará. Y en este sitio llamado Mará, ellos recibieron algunas mitzvot, dijimos. Okay, recibieron la mitzvah de Shabbat, recibieron la mitzvah de Pará Adumá, la vaca bermeja, recibieron la mitzvah de Kibud Avaem, de honrar a los padres, y otras leyes también que recibieron. Y de ahí, y de este lugar, de Mará, fueron a Elim. Eso es lo que estamos diciendo hoy. Y cuando llegaron a Elim, entonces ahí encontraron estos 12 fuentes de agua, esas 12 fuentes de agua y los 70 árboles, o sea, palmeras datileras. Explica Rashi, Shtem Esrei Einot Mayim, estos 12 fuentes de agua corresponden a los 12 tribus de Israel. O sea, imagínate, llegaron al lugar y ya Hashem tenía preparado en la naturaleza agua. Para cada tribu había una fuente especial de agua. Y después tenían los 70 palmeras datileras, que eso corresponde, dice, a los 70 ancianos que eran los líderes del pueblo judío. Vayisu me Elim vayavo kol adat bnei Yisrael al midbar Sin asher ben Elim o ben Sinai b'chamisha asar yom lachodesh hasheni letzeitam me'eretz Mitzrayim. Partieron después de ahí, de Elim, y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, en el 15º día del segundo mes de su salida de la tierra de Mitzrayim. B'chamisha asar yom, dice Rashi, en el 15º día, se declara explícitamente la fecha en que acamparon, porque ese mismo día terminaron, o sea, las galletas que habían sacado de Mitzrayim, ya no tenían más comida, ya no tenían más provisiones. Tenían suficiente cuando salieron para 60 comidas, 2 comidas al día, y esto era ya la comida 61, y entonces ya requerían pan, necesitaban comida. Tú sabes que existe un concepto que hay una diferencia entre alguien que tiene pan, o sea, guardado, aun si que tienes hambre, pero si sabes que en tu casa o en algún lugar puedes llegar y comer, eso mismo, digamos, ayuda a la persona de sentirse satisfecha. Pero cuando alguien sabe de que no le queda nada, inmediatamente le da hambre. En realidad, ellos no tenían por qué tener hambre todavía, porque habían comido. Pero ya les entró, digamos, la idea que no van a tener para la próxima comida. Y obviamente, habiendo visto tantos milagros hasta ahora, esto era, digamos, un error de parte del pueblo judío, porque tenían que haber tenido fe. Hashem partió el mar en un segundo, y ellos apenas no tenían comida, no es que tenían hambre, no tenían comida. Ya empezaron a quejarse, como dice la Torah, Vayilonu kol adat bnei Yisrael al Moshe ve'al Aharon bamidbar.
Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejó contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Porque, dice Rashi, se había terminado el pan que se habían sacado de Mitzrayim. ¿Y qué dijeron ellos? Vayomru alehem bnei Israel, mi yiten muteinu biyad Hashem be'eretz Mitzrayim, b'shiftenu al sir habasar, be'ochlenu lechem lasova. כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. Ojalá hubiésemos muerto a manos del Eterno en la tierra de Mitzrayim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad. Pues ustedes nos han traído a este desierto para matar a toda esta congregación de hambre. Entonces, en su queja hay varios elementos. Número uno, se están quejando a Moshe y Aarón, como si Moshe y Aarón son los culpables, más bien ellos son los emisarios de Hashem, y están acompañando al pueblo judío todo ese tiempo. Y ya vamos a ver que en la respuesta, Moshe y Aarón aclaran con el pueblo judío que no somos nosotros que los sacamos de Egipto, sino es Hashem. Es una gran diferencia, ¿no? Porque si Hashem te sacó de Egipto, Hashem te puede proveer pan aquí también, puede proveer lo que sea. Si Moshe y Aarón los sacaron de Egipto, ¿cómo van ellos a conseguir lo suficiente comida para toda esa gente en un desierto? Pero ellos se quejaron en contra de Moshe y Aarón. También es curioso cómo la persona en un momento así de ansiedad empieza a imaginar cosas. Están hablando como que si en Egipto estuvieron de lo mejor. Tenían allá de todo. Cuando sabemos que eran ellos esclavos, perseguidos, ¿no? Sufriendo, pero describen su tiempo en Mitzrayim como el paraíso, ¿no? Como estábamos bien. Y esto estamos hablando, apenas no han pasado ni 30 días, o 30 días desde la salida de Egipto, y menos 3 semanas desde el milagro que cruzaron el mar. Tan rápido se olvidaron, ¿no? Vayomer Hashem el Moshe, y Dios le dijo a Moshe, Hinini mamtir lachem lechem min hashamayim v'yatza ha'am v'laktu dvar yom biyomo leman anasenu hayelech betorati imlo. Dios le dijo a Moshe, voy a hacer llover para ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger la porción diaria en su día, para ponerlo a prueba si seguirá mis enseñanzas o no. ¿Qué quiere decir esto? Hashem dijo que iba a proveer comida, pero la forma en que lo iba a proveer, implícito, o sea, dentro de esta comida, había una prueba importante. Que ojo, esta prueba existe también hasta el día de hoy, siempre, ¿no? En esa prueba, primeramente, ¿cómo va a haber? Va a existir maná, famosa historia de la maná que caía del cielo. Pero no pueden agarrar de ahí lo que ustedes quieran. Sino, pueden agarrar únicamente para este día. Tienes que confiar, es un poco respuesta al problema que ellos veían. En el momento que no tenían comida, ya estaban quejándose. Aquí, en esta comida, para que sepas, vas a tener solamente lo que corresponde para este día. No puedes agarrar más. Es una prueba a la fe, que en realidad, por eso mencioné que tiene que ver con hoy en día también. Así debería uno también ver su parnasá, su sustento. Gracias a Dios hay personas que pueden quizás guardar y tener ahorros y todo lo que quieren,
pero en realidad sabemos historias de grandes tzadikim que a propósito nunca ahorraban, ¿no? ¿Por qué? Su idea era, yo tengo lo que necesito hoy y Hashem va a proveer para mañana. Esto no es una sugerencia para cualquier persona, pero existe este concepto, el concepto de entender que aun si tienes ahorrado y tienes, gracias a Dios, lo que necesitas por un tiempo, siempre debería uno ver lo que recibe como lo que Hashem te provee para el día de hoy. Y mañana te va a proveer para el día de mañana. Porque a veces perdemos la idea de que necesitamos la ayuda de Dios todos los días para las cosas más básicas. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día. Entonces, dice Rashi, explica así que la porción diaria en su día, la cantidad necesaria para la ingestión de un día, la deberán recoger en su día, pero no deberán recoger el día de hoy para las necesidades de mañana. Para ponerlo a prueba, es decir, por medio de la maná, lo pondré a prueba si es que seguirá mi Torah o no. ¿En qué se va a demostrar esto? Si es que guardarán los preceptos que dependen del maná, por ejemplo, si no dejan sobrante de él hasta la mañana y no salen en Shabbat para recogerlo, como vamos a ver, porque cómo funcionaba en Shabbat. En Shabbat, cuando ellos salían a recoger, entonces ellos solían a recoger por un solo día. Y ese día, cuando lo agarran, va a haber en lo que agarran de un día, va a existir el doble. O sea, es decir, que será el doble que usualmente recojan cada día en los demás días de la semana. Y yo digo, dice Rashi, que la frase lo que traigan será el doble significa después de que lo van a llevar a sus casas, van a descubrir que será una medida doble con respecto a lo que recogían y medían cada día. Y esto es lo que significa recogieron pan doble, es decir, que después de recogerlo van a descubrir que realmente es doble. Y a esto se refiere, la frase dice, por tanto, Él les dará en el sexto día pan para 2 días. Hashem les conceda bendición, o sea, en casa, para que puedan llenar la medida del Omer 2 veces para el pan de 2 días. De hecho, hasta el día de hoy, en Shabbat, cuando hacemos la brajá sobre el pan, tenemos lo que se llama lechem mishne, 2 panes, ¿no? Que esto tiene que ver con esto, que en Shabbat había una brajá, una bendición especial, que lo que recogían era el doble, servía para el viernes y servía también para el día de Shabbat. Vayomer Moshe ve'Aaron el kol bnei Yisrael erev v'yidatem ki Hashem hotzi etchem me'eretz Mitzrayim. Fíjense, en esta tarde, al anochecer, sabrán que fue Dios que los sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, en orden de ideas, ellos se quejaron. Antes de regañarlos o explicarles su error, primeramente se les dio la solución. Tranquilo, van a tener para comer. Y ahora, después de eso, Moshe y Aarón, Hashem les dice, tiene que explicarles cuál fue su error en ese momento. El primer error, ¿cuál fue? El tono no era correcto. El tono era de una queja. Segundo, que no es Moshe y Aarón que lo sacó, y por eso dice que ya van a ver
que no somos nosotros que los sacamos de Egipto, sino fue Dios que los sacó de Egipto. Uboker uriitem et kvod Hashem. Y a la mañana verán la gloria de Hashem, de Dios, bishamo et tlunotechem al Hashem, venachnu ma kitalinu aleinu. Pues él escuchó las quejas de ustedes contra el Eterno, pero nosotros, ¿qué somos para que inciten a quejarse contra nosotros? Explica Rashi, y en la mañana verán, esto no fue dicho en referencia a la gloria divina sobre la que se declara, y he aquí que la gloria del Eterno se veía en la nube, sino que así les dijo Moshe. Le dijo, al anochecer sabrán que Hashem posee en su mano el poder para satisfacer sus deseos. Él les va a dar carne. Sin embargo, no va a ser con un rostro radiante. O sea, la forma en que te va a recibirlo, también vas a sentir lo negativo de la forma que pidieron. Porque si uno pide como un mensch, pues recibe como un mensch, ¿no? La forma que pidieron van a recibir, porque tienen razón, tienen que comer. Eso sí es cierto. Pero ¿cómo van a recibir? Lo van a recibir de una forma, ¿sí? Y ya que ustedes no solicitaron correctamente, por eso van a recibir de esta forma que les voy a dar. Pero en cuanto al pan que han pedido por necesidad, cuando caiga por la mañana verán la gloria radiante de su rostro, pues se los hará descender con cariño en la mañana, cuando hay suficiente tiempo para prepararlo. En otras palabras, la carne, que no es necesario y no había que quejarse por esto, porque uno para sobrevivir no necesita comer carne. Entonces eso, lo que pidiste, lo va a recibir, pero de una forma, o sea, no tan bonito, porque le llegó en un momento, o sea, que no es lo adecuado, pero le llegó. En cuanto al pan, que sí es necesario para vivir, Hashem dijo, eso sí lo vas a recibir de la forma más bonito. Vayomer Moshe betet Hashem lachem ba'erev basar lechol, velechem baboker lisboa, bishmoa Hashem et tlunotechem asher atem alinim alav, venachnu ma lo aleinu tlunotechem ki al Hashem. Y Moshe dijo, cuando al anochecer Dios les dé carne para comer y a la mañana pan para saciarse, por escuchar el Eterno las quejas de ustedes, incitan contra él, pues nosotros que somos, no contra nosotros son sus quejas, sino contra Hashem. Vayomer Moshe el Aarón, emor el koladat bnei Yisrael, kivu lifnei Hashem, ki shama Hashem et tlunotechem. Moshe dijo a Aarón, di a toda la asamblea de los hijos de Israel, acérquense delante del Eterno, pues él ha oído las quejas de ustedes. Vayihi kedaber Aharon el kol adat bnei Yisrael, vayifnu el hamidbar, vehine kevod Hashem nir'a ba'anan. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la asamblea de los hijos de Israel, se voltearon hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Hashem apareció en la nube. Y mañana vamos a ver exactamente cómo llegó por primera vez la maná y de qué forma. Entonces, en resumen de lo que estudiamos hoy, aprendemos varias cosas importantes. Número uno, cuando se pida algo de Dios, hay que pedir de la forma correcta. Y hay que pedir también, primeramente, por lo necesario. Y también se puede siempre pedir para más que lo necesario. Pero es importante hacer la diferencia entre lo que es necesario y lo que es una bendición adicional. En este caso, pan sí es necesario. Carne en el desierto no era, digamos, una necesidad,
Y aparte de esto, si ellos de verdad querían comer carne, tenían animales que sacaron de Egipto. Podían comer carne si es que querían. Simplemente aprendemos de aquí que si se pide de la forma correcta y para las cosas correctas, entonces Hashem responde a nuestras peticiones y así sea que responda a cada uno por sus necesidades. Amén.